Chicas, ¿no es esta la noche perfecta para algunas historias espeluznantes? Girls, isn't this the perfect night for some spooky stories? Absolutamente. Siempre me han encantado las noches de pijamas por esta razón. ¿Recuerdan la vez que contamos historias de fantasmas en la tienda en el patio de tu casa, Sarah? Remember the time we told ghost stories in the tent in your backyard, Sarah? Oh, fue genial, pero tengo algunas historias nuevas para ustedes esta vez. Oh, that was a blast. But I've got some new stories for you both this time. ¿Han oído hablar de la mansión encantada? Have you heard the one about the haunted mansion? Hace mucho tiempo, Many years ago, en un pequeño pueblo, había una antigua mansión que todos creían estar encantada. in a small town, there existed an old mansion that everyone believed to be cursed. En cada Halloween, la gente afirmaba escuchar sonidos espeluznantes provenientes de la casa. Every Halloween, people swore they heard strange whispers and saw mysterious shadows wandering around the house. Una noche de Halloween, un grupo de amigos decidió pasar la noche en la mansión. One Halloween night, a group of friends decided to spend the night at the mansion. Mientras exploraban las oscuras y crujientes habitaciones, As they explored the dark, creaking rooms, se toparon con un viejo gramófono que tocaba música espeluznante. they came across an old gramophone that played creepy music. Para su sorpresa, descubrieron que To their surprise, they discovered that la aparición era solo una broma preparada por el alcalde del pueblo. the apparition was just a joke prepared by the town mayor Para mantener a la gente alejada de la casa. to keep people away from the house. A partir de entonces, la mansión se convirtió en un lugar popular para fiestas de Halloween. Since then, the mansion became a popular spot for Halloween parties. Sara, ahora es tu turno. Claro que sí. Es una joya. Of course, it's a real gem. Trata de un chica que accidentalmente usó una capa de invisibilidad en lugar de un disfraz para una fiesta de Halloween. It's about a girl who accidentally wore an invisibility cloak instead of a costume to a Halloween party. No van a creer lo que sucedió. You won't believe what happened. Jenny adoraba Halloween y pasó semanas creando el disfraz perfecto. Jenny loved Halloween and spent weeks creating the perfect costume. En la noche de la fiesta de Halloween, se puso su disfraz y salió de su casa, emocionada por mostrarlo. On the night of the Halloween party, she wore her costume and left her house, excited to show it off. Cuando llegó a la fiesta, nadie notó su disfraz. When she arrived at the party, no one noticed her costume. Desconcertada, le preguntó a sus amigos por qué estaban ignorando su disfraz. Bewildered, she asked her friends why they were ignoring her costume. La miraron con confusión y dijeron, They stared at her in confusion and said, ¿qué disfraz? What costume? Jenny miró hacia abajo y su disfraz había desaparecido por completo. Jenny looked down, and her costume had completely disappeared. Resulta que accidentalmente había usado una capa de invisibilidad en lugar de su disfraz. It turned out, she had accidentally worn an invisibility cloak instead of her costume. Ahora, Ana, es tu turno. En la noche de Halloween, On Halloween night, una familia seguía escuchando que timbraban el timbre de la puerta, a family kept hearing the doorbell ring. pero cuando la abrían, no había nadie. But when they opened the door, no one was there. Suponían que eran solo niños jugando bromas. They assumed it was just kids playing pranks. Después de un par de veces, decidieron atrapar al bromista. After a few times, they decided to catch the prankster. Se escondieron cerca de la puerta, esperando el próximo timbre. They hid near the door, waiting for the next ring. Cuando abrieron la puerta, vieron a un niño disfrazado de fantasma. El niño dijo, When they opened the door, they saw a child in a ghost costume. The child said, ¿puedes ayudarme a encontrar el camino a casa? Can you help me find my way home? La familia estuvo de acuerdo. The family agreed. Pero mientras caminaban por la calle, But as they walked down the street, se dieron cuenta de que nunca habían visto esa casa antes. they realized they had never seen that house before. De repente, el niño desapareció, dejando solo un rastro de caramelos. Suddenly, the child disappeared, leaving behind only a trail of candy. Habían encontrado a un misterioso niño de Halloween. They had encountered a ghostly trick-or-treater.